Hola, ¿cómo están a todos? Amigos de la biblioteca, los libros son de todos. Bienvenidos a este programa número 24. Aquí presentamos a nuestros panelistas de hoy día. Tenemos a Jovi. ¿Cómo estás, Jovi? Hola, buenos días. Yo feliz de empezar otra vuelta con un nuevo programa. No lo voy a creer, ya estamos en el 24. Ha pasado tantas cosas. Hemos hecho variedad de cosas, ¿no? Porque hemos cambiado de formato, hemos cambiado de lugar. Ay, no, está genial. Sí, muy bueno. Nuevas aventuras vendrán. La semana pasada estuvimos con los chicos del Tarapacá. Es la Exacto. primera vez que hicimos algo diferente. Y estamos con mi amigo Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Jovi? ¿Qué tal todos los amigos que nos ven y nos escuchan en este programa? Contento de estar una vez más acá en el programa de Los libros son de todos. Exacto. Muchas gracias por venir, Freddy. Ajá, gracias. Bueno, y también estamos en TikTok Live. Por si acaso ahorita, bueno, también un saludo a todos los que están en el TikTok Live, ¿ok? Mándenos sus me gustas, compartan también esta transmisión. Y bueno, estamos en este programa que se transmite por Radio Deseo 103.3 los jueves a las 11:30 de la mañana, nos están escuchando. Y como siempre queremos hablarles un poco de lo que es la biblioteca, ¿no? Nuestra biblioteca, los libros son de todos, se encuentra en el Alto, en Villa Dolores, en la calle 3, entre Antofagasta y Tiahuanaco, en el edificio del Oasis Plaza, en el primer piso, ¿no? Entonces ahí nos encuentran y nos encuentran los días martes, los días viernes, sábados y domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos. Entonces esos días nos pueden encontrar. ¿Y qué pueden encontrar aquí? Una variedad de libros, ¿no? Sobre todo literatura, historia, filosofía, psicología, pero también libros de otras materias. Entonces lo que pueden hacer aquí es prestarse el libro para llevárselo a su casa por un mes, por 5 bolivianitos. Entonces dan un aporte para que la biblioteca pueda continuar de 5 bolivianos y se llevan cualquiera de los libros por un mes a su casa para poder leerlo ahí con tranquilidad. Exactamente, invitarles, ¿no? Cordialmente a que pasen a prestarse libros. Hay novelas, hay cuentos, hay economía, hay filosofía, tenemos de derecho, hasta de cocina nos han donado, que eso también a harta gente le gusta, ¿no? Exacto, tenemos una variedad muy grande de libros, así que pueden aprovechar. Ahí también pueden aprovechar el patio de comidas, que tiene una variedad de comiditas que he ido a ver, que me ha encantado. Ahí tiene helados, tiene sándwich, tiene hamburguesas, tiene milanesa, tiene choripanes, Comida una china. variedad. Tiene comida china, que a mí me ha encantado, igual sus vasitos en wok, igual cordialmente invitados a que vengan a saborear la comidita que tienen en plato de comidas. Exacto, hay muchas cosas y comentarles también que este domingo que viene, ¿no? Vamos a estar en la Feria del Prado, así que nos pueden encontrar también el domingo en la Feria del Prado, a la altura más o menos de Pollos Copacabana o Alexander Coffee. Por ahí está nuestro puesto, nuestra carpa, y ahí nos pueden encontrar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde este domingo, y pueden venir a prestarse libros, a devolver libros también. Exactamente, invitarles también a que vengan y participen en las ferias dominicales, que son alucinantes, que tienen sector de música, sector de comida, tienen variedad de cosas que yo creo que les van a sorprender, porque cada vez traen cosas novedosas. Eso es lo que me ha encantado de los domingos. Entonces, invitados cordialmente, vamos a llevar los libros que quieran. Como les dije, hay novelas, hay filosofía. Nos pueden pedir, como ya varios están en nuestro grupo, pídanos los libros que quieran y se los vamos a llevar. Exactamente, muy bien. ¿Qué más, Jovi? Luego, otra cosa que también tienen que saber es que podemos hacer auspicios, ¿no? Entonces, todas las personas que quieran hacer algún auspicio en nuestro programa, pues bienvenidos, contáctense con nosotros por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y también en TikTok. Entonces, por ahí nos pueden mandar mensajes o directamente al 712-69427, al WhatsApp, al 712-69427, nos pueden contactar. ¿Qué más? Tenemos cursos, talleres también, Jovi, ¿no? Exacto, también les queremos invitar a los cursos que tenemos. Hay variedad de cursos, está lectura veloz, hay oratoria, hay técnicas de estudio, hay tus cursos también que podrías decir, porque no me acuerdo de memoria. También tenemos redacción académica, Ajá. para aprender a escribir bien los trabajos para el colegio, para la escuela, para la universidad. Y también tenemos escritura creativa para aprender a escribir cuentos, poemas, todo eso. Y también tenemos clases de inglés. ¿Okay?
Exacto, entonces vengan y también gente que quiera dar los talleres, igual está cordialmente, vea este espacio para dar igual cualquier taller que quieran dar. Como hemos dicho, ¿no? Nosotros queremos trabajar en comunidad, entonces ayudarnos entre nosotros va a ser importante porque el país se viene algo muy complicado para el país, entonces yo creo que es el momento preciso para unirnos como bolivianos y ayudarnos de poquito, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, Hay que sí. unirnos. Y por último, uno de los últimos avisitos que queremos dar es este sábado 6 de septiembre, ¿no, Luis? Sí, sí. Sábado 6 de septiembre, de aquí a 2 semanas, vamos a hacer un casting porque queremos hacer nuestro primer concierto de la biblioteca. Concierto que va a ser especial porque va a ser solamente de cantautores, es decir, gente que haya compuesto sus propias canciones, Qué lindo. ¿no? Entonces, todas las personas que estén interesadas en participar de este primer concierto de la biblioteca, vengan por favor a este casting. Es el 6 de septiembre, aquí en la biblioteca en Villa Dolores, en la calle 3, en el Oasis Plaza, en el primer piso. En la biblioteca Los Libros Son de Todos, y prueben a ver las canciones que tienen, muéstrennos su talento, ¿no? Qué canciones tienen, y vamos a ir escogiendo para hacer un concierto aquí mismo próximamente, donde van a estar puro gente que compone sus canciones. Ay, genial, pero de todos los ritmos nacionales, rock, hip hop, Sí. reggaetón, o no van a aceptar reggaetón. Todo, Yo creo que todo, ¿no? todo Ah, entra, yo le voy a ¿no? meter hip hop. La ¿no? música Me van a es de ver todos. hip hop. Sí, la música es de todos, está muy buena. Exacto. No discriminamos a nadie, entonces pueden venir y tocar música nacional, rock, reggaetón, rap, ¿qué más hay? Vale. Cumbia, ¿qué más hay? Porque hay Todos son variedad, bienvenidos. entonces todos bienvenidos, no vamos a discriminar a nadie, están cordialmente invitados y la temática no importa, que sea Románticas, sociales. qué bien. cualquier Me encantó, temática. pensé que tenía unas temáticas que sean de libros, no sé. esas No, ondas no locas. necesariamente. Así que ya saben, invitados este sábado 6 de septiembre a las 2 de la tarde aquí en la biblioteca. Vengan todas las personas día cae? que quieran. Sábado Sábado. 6 para que vengan, y a las 2 de la tarde para hacer este casting y ver quiénes van a quedar para este concierto. ¿Tiene algún costo la inscripción o nada? No, nada, no hay ningún costo para este concierto. Así Qué que bien. Entonces, cordialmente invitados a todos. Ajá. Yo estaré preparando mis instrumentos. Voy a ver si Exacto, puedo la tocar melodía. algo. ya pues amigos, entonces ya saben, todo esto es lo que vamos a hacer en la biblioteca. Pero ahora vamos a hablar de libros, como siempre hacemos en nuestro programa. Oh. Y bueno, había una opción que era hablar de los libros bolivianos que tenemos en la biblioteca, ¿no es cierto? De autores bolivianos y de varios géneros, ¿no? Desde la literatura o la historia u otros géneros que hay también de textos, ¿no? De libros, ¿no? Entonces, a ver, ¿con cuál podemos empezar, Freddy? ¿Tú qué dices? A ver, primero destacar, ¿no?, que la biblioteca tiene una variedad de géneros y se ve, ¿no?, que apoya mucho a la escritura boliviana. He podido indagar en la biblioteca y ver que hay libros muy interesantes, por ejemplo, de historia, ensayo, cuento, novela. Y lo más importante es que no solamente se encasilla en una sola época, ¿no? He visto libros de la época republicana, de 1825 para adelante, y luego varios autores del 1900 y también autores, diríamos, casi contemporáneos, ¿no? Entonces, la biblioteca es muy variada y es muy importante e interesante que la gente venga a revisarlos, ¿no? Entonces, no sé si quieres manejar un orden preestablecido, ver lo que tenemos tal vez aquí a la mano. O de lo que tal vez. nosotros hemos visto también, que sería interesante. Exactamente, discutir un poquito de lo que hemos leído, ¿no? Ah. Por ejemplo, este libro de acá me parece muy interesante, que es un clásico ya, ¿no?, de la literatura, que es Juan de la Rosa. Juan de la Rosa, ¿no? Que yo lo conocí justamente por otro libro que he visto acá que tenían, eran las 10 novelas fundamentales de la literatura boliviana, sí, que la editó Carlos Mesa, ¿no? Entonces, fue para mí en la época universitaria, como en algún momento te comentaba,
un libro introductorio a la literatura boliviana, porque yo ahí a tientas andaba así como que pescando o viendo algo Claro. que me parezca interesante, y ese libro me ayudó muchísimo para introducirme, ¿no? en lo que significa la literatura boliviana. Oh, genial, porque tiene diferentes novelas, ¿no? Diferentes Exactamente, cosas. recomienda. Escoge las mejores 10. Exactamente, Entonces, y creo que como dice también su prefacio, no es tampoco como ser un ranking, ¿no? no. Sino que ha sido una forma de ver la calidad literaria del escritor, el aporte que da. Juan de la Rosa constituye, por ejemplo, volviendo al tema, es una buena forma de conocer la historia de la independencia de nuestro país. Oh, Y yo creo que ya despidiendo este mes de agosto, el bicentenario, básicamente de Bolivia, creo que sería una buena forma de que todos nos podamos enterar mejor sobre el tema este de la independencia a través de Juan de la Rosa, ¿no? Sí, genial, sí. Claro, yo personalmente creo que nunca he leído Juan de la Rosa, Ya. aunque, por ejemplo, siempre se dice que esta novela es la primera novela que se escribió en Bolivia, ¿no? Se le da Esa característica, ¿no? De ser la primera novela que se ha escrito. Nathaniel Aguirre, no sé si era de Cochabamba, no estoy muy seguro de dónde era él. Esto es en el siglo XIX, ¿no? Y entonces relata la historia de un combatiente que se llama Juan de la Rosa, de la Guerra de la Independencia. Y actualmente, no hace muchos años, se ha visto historiográficamente de que es muy probable que Nathaniel Aguirre haya conocido el texto de José Santos Vargas, del Tambor Vargas, de su diario, el diario de un guerrillero. Entonces, y al parecer sí, hay una semejanza en el argumento entre lo que es Juan de la Rosa y el diario del Tambor Vargas, ¿no? El personaje como que pasa por más o menos las mismas situaciones, ¿no? El diario del Tambor Vargas sí me lo he leído, es muy interesante, y yo me acuerdo que el diario es un chico precisamente de Cochabamba. Vargas era de Cochabamba, pero un chico que era como huérfano, no tenía mucho apoyo familiar, entonces termina yéndose hacia Oruro, creo que él era de Oruro, sí, era de Oruro, y en Oruro, él cuando es muy niño se encuentra con la llegada del ejército de Esteban Arce. Esteban Arce ya en 1810 ya había revolucionado, digamos, Cochabamba, había armado un ejército y va hacia Oruro para enfrentarse con los realistas en Oruro. Y hay una batalla ahí, hay como una toma de Oruro o un intento de toma de Oruro, y ahí es donde el Tambor Vargas conoce, se encuentra con esta guerra que llega a Oruro, y él dice que estaba a cargo de una persona, estaba como aprendiz, me parece, o era un tío o alguien que lo tenía, que lo trataba medio mal, y entonces al ver todo esto, él decide escaparse con el ejército que estaba huyendo de Esteban Arce después de ser derrotado. Entonces, ya como de vuelta hacia Cochabamba, y él va ya de vuelta a Cochabamba, y ahí conoce a algunos parientes, algún hermano, y que le van diciendo que esta persona era su hermano, y este era un cura. Y entonces, bueno, él llega a vivir en Cochabamba, está un tiempo en Cochabamba, y de ahí sale y va a buscar a este cura, que era su hermano. Y este estaba por la provincia Inquisibi, o por la provincia Ayopaya de Cochabamba. Y entonces lo encuentra, y ahí se entera de que su hermano cura estaba metido en la guerrilla de Ayopaya, que creo que era Chinchilla, no sé cuál era el comandante en ese momento. Hay como 3 comandantes, el último es los Lanza, ¿no? El José Miguel o el Victorio Lanza. Entonces ahí es donde Santos Vargas entra en contacto con la idea de ser guerrillero, todo esto, y empieza a ser guerrillero con su hermano. Y ahí empieza a escribir todo este diario, ¿no? Y tengo entendido que el Juan de la Rosa un poquito va por ahí, ¿no? Es como una persona que entra a la guerrilla, ¿no? Creo que sí, en esa época, obviamente los temas, ¿no? que servían de inspiración, fuente a los escritores, era justamente todo ese periodo de la independencia, ¿no? De nuestro país, que estaba todavía por muchos años agobiada por guerras, ¿no? Y guerrillas, como tú dices, ¿no?
Entonces, por ejemplo, todo ese periodo es muy ilustrativo justamente este libro, y que la biblioteca lo tiene en diferentes ediciones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo otra edición De de Latina. la misma, ¿no? Esta es Ajá. de Latina Editores. Este es de otros, de plural. Sí, entonces... Pero lo que yo rescato, digamos, de cómo lo narran, es la humanidad que dan en estos libros. Es decir, cuentan algo bien atroz, bien duro. Porque hay gente que ha ido desde los 15 años, hasta de 13 años han ido a las diferentes guerras. Uno de ellos ha sido mi abuelo, de él puedo hablar un poquito. Entonces, y aquí he podido ver en los libros cómo lo plasma, el dolor que se ha sentido, el hecho de no tener comida, el hecho de sobrevivir, el hecho de reclutar gente que no sabía por qué tenía que luchar. Han ido a los pueblos a reclutar gente y la gente no sabía por qué. Esto es de la guerra del Chaco. Exacto, entonces algo muy triste. Y en Sí, diferentes claro. de los libros se ve eso han plasmado, Creo el que dolor que sentían. Y creo que es una buena forma, Sí. yo creo también, de aprender la historia, o sea, dejando de lado, digamos, una pedagógica, no sé, una forma didáctica distinta de aprender, ¿no? O sea, Exacto. a lo que nos enseñan en las escuelas, ¿no? A veces somos muy monótonos en cuanto al tema de fechas, lugares, y tratamos, digamos, de que los niños conozcan nuestra historia de esa forma, Sí. y sientan cierto civismo, amor hacia la patria de esa forma. Pero lo que mi experiencia me ha enseñado es que yo he sentido el civismo, el valor, lo que tú dices, el apreciar nuestra historia es a través de la literatura. Yo creo que la literatura juega un papel muy importante desde ese punto de vista. No sé qué opinas tú, Javier. El tema también es que, lo que pasa es que la historia que se enseña en los colegios tiene una función también política, en el sentido de que la historia es una de las formas en la que creas la nación, la identidad nacional, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que los gobiernos tienen, no solo aquí en Bolivia, en todas partes, es que la persona entienda que hay una estructura política, ¿no? Hay una presidencia, hay unas instituciones, ¿no es cierto?, que están históricamente, en nuestro caso, por ejemplo, han empezado en 1825, y entonces tienen una estructura, ¿no? Y las ideas que han conformado eso, lo que se viene a llamar Bolivia hoy día, pues empiezan en 1809, todas estas ideas de la revolución. Entonces te tratan de que entiendas todo este proceso casi ideológico de cómo se va creando un país, ¿no? Entonces van como más a ese punto, ¿no? Pero dejan de lado muchas cosas. Y entonces, claro, dejan de lado la parte humana de todas las personas que han vivido en esa época. Ahora actualmente hay otras formas de hacer la historia que tratan de rescatar precisamente esto, ¿no? Bueno, pasó eso a grandes rasgos, en sentido, digamos, macro, pero en las personas, ¿no? ¿Qué vivieron? ¿Qué sintieron? Y, por ejemplo, en este periodo de independencia, muchas veces con esta visión muy general de la historia nos quedamos en, bueno, los buenos eran los patriotas, los malos eran los españoles y era una guerra entre ellos y ganaron los patriotas al final y de ahí se creó Bolivia, ¿no? Pero ahí te vas dando cuenta que en realidad no había una diferenciación tan marcada entre uno y otro, eran guerrillas. Había grises, claro. claro. Entonces eran como cosas fratricidas hasta en cierto punto, porque eran gente que estaba en un bando y otro y podían ser incluso de la misma familia, pero que estaba en uno y otro bando, gente del mismo pueblo, el mismo pueblo se podía dividir y entonces unos se enfrentaban a los otros. Entonces era casi como una guerra civil, digamos. Pero también había manipulación de por medio, ¿no? Porque había gente que manipulaba a otros, a los bandos en sí, y reclutaba gente que no sabía por qué estaban luchando. Claro. Eso había cosas muy inciertas. Claro, como en toda guerra, ¿no? Exacto. Juego de intereses. Exacto, y es como decir, como ahorita se puede ver, ¿no? Lo que juegan los políticos, te meten una te meten una idea, te meten otra, y cada quien agarra la idea que quiera, ¿no? Y haces tu bando, sin saber si estás defendiendo realmente lo que es, ¿no? Sí, es que de alguna forma la política tiende a sustituir justamente la guerra. Exacto. Porque en periodos históricos de la humanidad, los conflictos bélicos eran muy constantes, ¿no? Sí, entonces, continuamente claro. Y todo se arreglaba con guerra. Exactamente, entonces yo creo que la política, ya que tú tocas ese tema, va un poco a querer sustituir aquello. Hablabas de historia, querido Javier, no sé, tú qué experiencias has tenido con historiadores bolivianos.
¿Qué libros puedes recomendar al respecto? Hay muchísimos, ¿no? Muy buenos libros, siempre se ha producido muy buena historia aquí. Y por ejemplo, ahora podemos hablar de uno de los libros que en esta última feria de libros se ha presentado la última edición, no estoy seguro qué número de edición ya será. Estoy hablando de la historia de Bolivia de Klein. Que la que tenemos acá, sí. ¿no? Entonces, este es un libro que yo no sé en qué año debe haber sido, ahí debe estar, ¿no? Las ediciones, Marta. Sí. ¿En qué año? El chanchullo. Sí, ya desde los años 80, yo creo que de los años 80 debe ser la primera edición. Sí. Más o menos. Sí, no estoy mal. Acá no tienes. No tiene la historia de las ediciones. 82, sí. 82, por Más ahí. o menos. Entonces, y mira, estamos en 2025 y se sigue reeditando el libro. Eso Entonces, demuestra la calidad, ¿no? Claro, y es la calidad y sobre todo el planteamiento, porque es como una historia, precisamente como se llama, historia general de Bolivia, ¿no? Exacto. Entonces es un intento de hacer como un pequeño, bueno, en unas 200, 300 páginas, un resumen de toda la historia de Bolivia, desde las épocas, digamos, prehistóricas hasta la actualidad. Entonces, hay muy pocos libros de este tipo, ¿no? Que tratan de abarcar tanto, ¿no? Sí. En un texto bien escrito que se puede entender. Obviamente es un texto corto para la extensión que trata de... entonces dejas de lado muchas cosas. Y ahí está un poco la habilidad del historiador, su experiencia de ver qué pones, qué sacas, ¿no? Qué presentas, ¿no? Pero al parecer... sigue siendo un libro muy importante porque, como decimos, se sigue editando. Ya últimamente este señor Klein, el historiador, él es estadounidense en realidad, ¿no? Exactamente. Entonces ha vuelto a presentar una nueva edición. Sí, y la historia, ¿no? de Klein es interesante, ¿no? Cuando llega a Bolivia, llega a hacer su doctorado, ¿no? Y trata de hacer su tesis respecto al tema de la guerra del Chaco, si no me equivoco. Entonces queda enamorado de nuestro país y básicamente con todo el material que ha ido reuniendo, ¿no? Justamente para su doctorado es que también nace la idea de elaborar este texto, que también tengo entendido ha sido editado tanto en Estados Unidos, en México, si no me equivoco, y en otros países por, nuevamente reiterando, la calidad, ¿no? La alta calidad que tiene de escribir la historia y hacerla entender y abarcar tiempos tan amplios, ¿no? En pocas páginas. Ahora me viene a mi mente también la historia de Bolivia de Arguedas, por ejemplo, ¿no? De Arguedas también es lo bueno de Arguedas es que tiene esa pasión de escritor para contarte las cosas, ¿no? Entonces es muy entretenido leer Arguedas. Entonces muchos también han recomendado como una de las mejores etapas, ¿no? de escritura de la historia de Bolivia, la de Arguedas. Él tiene dos igual, tiene una historia general que es en un solo tomo y tiene 5 tomos de la historia de Bolivia ya más desarrollado. Y son muy buenas, recomendables. Yo la historia que entiendo de Arguedas de este tema es que a él le encargaron una editorial española, me parece que estaba haciendo historias de cada uno de los países de Sudamérica. Como un libro, la idea era editar esto, y le encargaron para Bolivia a Arguedas hacer la historia de Bolivia, y ahí sale ese tomo grande, bueno, ese en un único tomo que es la historia general de Bolivia, ¿no? Pero después él desarrolla en 5 tomos, ¿no? La creación de Bolivia, los caudillos bárbaros, la plebe en acción, bueno, esos, ¿no? Esos tomos. Y bueno, pero siempre se le ha criticado a Arguedas que, claro, él no tenía tanto o no se entendía la historia de manera más académica, digamos, como se entiende ahora, es una época anterior. Exactamente. Y entonces a veces entra mucho a la anécdota, digamos, ¿no? Ahí lo que tú dices, que se hace rico, porque claro, te cuentan como anécdotas de la historia, pero claro, la crítica es que la historia no es tanto las anécdotas, sino que es como una visión un poquito más amplia y tratar de entender los procesos y, bueno, otra cosa, ¿no? Pero igual es válido ese libro y que ya no se ha vuelto a editar mucho, ¿no? Lo han dejado ya un poco de lado a esta historia de Arguedas, ¿no? Sí, son básicamente esos libros ahora ya son difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, en las bibliotecas. Y solo los coleccionistas creo
Sí, sí. Claro, Estaban deben preocupados buscar. por encontrar las ediciones. Claro, Claro. muchas veces nos preguntan, ¿no? De libros de historia para prestarse Sí. y nos piden, y hay un libro que siempre se presta, que no me acuerdo que es historia igual de Bolivia, Ya. pero que habla de variedad de cosas, como tú dices, Exacto. anécdotas. Entonces hay gente Claro. que también le gusta eso, ¿no? Sí. La mezcla que tiene las anécdotas con lo que es la historia. Entonces recrear la historia como anécdotas también yo creo que es muy interesante para el público, ¿no? Sí, y es importante tal vez recalcar, ¿no? Es que creo que nosotros mismos, no sé si sucederá con los demás países y en otras latitudes del mundo, es el tema de un tanto menospreciar, ¿no? A nuestros escritores, ciertamente, ¿no? No sé si es un característico de lo boliviano, o también sucede en otros países, pero es un poco como que nos centramos demasiado en los autores extranjeros y dejamos de lado el tema de conocer lo nuestro, no en un ánimo no patriotero o hipócritamente chauvinista, ¿no? Claro, claro. Pero yo digo que es algo que tenemos que todavía trabajar mucho. Y grandes periodos de la historia de nuestro país justamente han pasado así inadvertidas y desconocidas básicamente por todos nosotros, por esa forma de afrontar, ¿no? Alguien decía, hay que ser generoso con la cultura mundial, ¿no? Hay que ser generoso con conocer otras culturas para ser a la vez selecto con lo nuestro. Exacto. Entonces hay que conocer, claro está, todo lo que nos rodea Pero lo que y yo conocer también... lo que es, pero para justamente adentrarnos con mayor capacidad a nuestros escritores. Exactamente, eso rescato de ti, Sí. porque en el colegio es como si te dieran pautas de lo que ha sido la historia, pero guiado a algo. Entonces no rescatan mucho lo que son los escritores bolivianos, sino que lo mezclan con los internacionales y demás, y nos dan una identidad abigarrada. Entonces tenemos que aprender a ver nuestra historia ya desde un boliviano, yo creo, que ellos son los que realmente han vivido, han experimentado, como te digo, ¿no? Hay anécdotas que son interesantes, que yo creo que te pueden dar a la luz lo que realmente se ha vivido. Exactamente. Lo que tú decías, Jovi, ¿no? De tu abuelo que ha habido la guerra. Hay historias, yo siempre cuento una que vi, está en internet en algún lugar, que es un documental sobre la guerra del Chaco, es de un señor de Tupiza. Señor mayor, debe haberse hecho ese video en los años 80, 90. Porque ahorita ya no queda prácticamente ningún excombatiente en vida, me parece, Sí, ya no debe quedar ninguno. Entonces, pero este es de los años 80. Y entonces, un señor ya mayor y cuenta pues su historia, como vos dices, él fue a la guerra a los 15 años, Sí, una cosa así. igual. O sea, había chicos que iban, porque De no podías 13. ir de 15, tenías que Sí. tener una edad, pero mentían Sí. O para les ir. obligaban a mentir. Bueno, Entonces, ahí es varias otra cosas, parte, ¿no? sí. Pero este quiso ir porque dice que era un ambiente casi como ahora que va a venir el partido con Brasil, digamos, ¿no? Como un entusiasmo de la gente, Claro. como qué impresionante va a haber esto, Claro, y hay que como, ir. Sí, ¿no? es como decir, como cuando los adolescentes, Sí. vamos a la guerra, sí, Sí. vamos al partido, sí. Entonces, ese entusiasmo sin darse cuenta Sí. dónde estaban. Era una cosa así, dicen, Eso ¿no? es La gente verdad. salía en marchas por las Claro. calles, chochos, de Claro, vamos, y vamos, orgullosos ¿no? de Sí. decir, chucha, yo voy a ir a dar mi vida por Sí. Bolivia, o sea. Es la era- sensación también es la de sensación. inmortalidad de la juventud. Exacto. Claro, Y también ¿no? no te Y quitan los eso. jóvenes se sienten inmortales. Claro, que Claro. no van a volver Claro. y que todo bien. Y entonces dice que así, él al final con una amiga fueron. Claro. Y bueno, una desgracia, una cosa muy terrible, ¿no? Dura. Vivir ahí por un montón de circunstancias, no solamente por el hecho de enfrentarse al enemigo, digamos, que te pueden matar, sino por las condiciones, Sí. ¿no? El no tener prácticamente mucha comida, en el Chaco que no hay agua, enfermedades, caminar de un lado para otro, o sea, unos sacrificios terribles, Porque ¿no? lamentablemente era gente pobre, no teníamos armas, no teníamos muchas cosas. Y aún así, con todo el entusiasmo de la juventud, hemos ido. Sí. Y ahí darte cuenta, como me contaba mi abuelo, pucha, no tenían que comer, no tenían que beber, han hecho cosas que Claro. no se pueden ni contar para sobrevivir. Entonces, ha sido muy triste. Claro. Ha sido muy doloroso para él porque él ha perdido igual 2 hermanos en esa guerra y eran casi de su edad, menores, entonces ha sido algo muy duro. Cuando ya te cuentan y ves
la historia como humana es muy duro. Pero como dices, ¿no? Como el entusiasmo de la juventud te lleva a hacer cosas que no te imaginas que puedan terminar de esa manera. Sí, básicamente. Nos hemos Exacto. saltado ya básicamente al Chaco, ¿no? Sí. Y hubo escritores que presentían, ¿no? Que Claro. se venía esa guerra. Sí. Justamente Arguedas, conocido, Medinaceli también ha advertido Que han justamente, anticipado, ¿no? exactamente, que estábamos yendo por ese mal camino. Sí. Y al final tuvieron razón cuando se desató la guerra. Y justamente antes de pasarnos hacia la guerra del Chaco, que ha producido mucha literatura, tanto de la guerra del Chaco como después. También que hay, después. ahorita me da Medinaceli, como escritor, yo lo admiro muchísimo y vi que también la biblioteca tiene excelentes libros. Tiene Atrevámonos a ser bolivianos, Sí. un compilado de los escritos de Medinaceli, anécdotas. De Mariano Bautista. Sí, exactamente, que reúne anécdotas de la familia de Medinaceli, de los amigos, epístolas, pequeños fragmentos de escritos de Medinaceli, poesía, artículos periodísticos. Es un libro fascinante, la verdad, sí, me ha gustado muchísimo. Y Mariano Bautista tiene otro libro, él es muy bueno para hacer compilaciones, ¿no? Compilaciones y estudios, digamos, de crítica literaria, digamos, ¿no? Él tiene un libro que se llama Los dos Augustos de la literatura boliviana, que habla de Augusto Guzmán y Augusto Céspedes, que precisamente son dos autores también de la Guerra del Chaco. Ambos fueron a la Guerra del Chaco. Y escriben libros, Augusto Céspedes, por ejemplo, Sangre de Mestizos, y Guzmán, Prisionero de Guerra. Cerco de Penumbras. Cerco de Penumbras. No, Cerco de Penumbras es de... Prisionero de Guerra, sí. Cerco de Penumbras es de... ¿Cuál es de...? Hemos hablado de los Augustos. Sí, es no, estamos ahorita. En los Augustos, sí, no, por estamos favor. ahí en la memoria, ya estamos confundidos. Claro. Pero es bueno leerle a Mariano Bautista porque hace como estudios sobre literatura boliviana muy buenos, muy... Franz Tamayo tiene un libro sobre Franz Tamayo. Exactamente. Muy bueno. Ha sido, creo que, uno de los escritores preocupado en rescatar justamente, ¿no?, el tema de la cultura boliviana en cuanto a sus escritores, ¿no?, que no se olviden, ¿no?, básicamente en ese sentido. Justo aquí tenemos 2 ejemplares de este librito. Sí, que siempre piden, ¿no? Que es la historia y antología de la literatura boliviana de Edgar Ávila Chazú. Entonces, este tipo de libros también son muy bonitos porque son antologías. Aquí tú encuentras como lo mejor de cada escritor. Claro. Una Entonces, guía, ¿no? como una guía, y te lo puedes leer y entiendes un panorama grande de lo que es la literatura boliviana, ¿no? Se ha hecho bastante. Había un señor, el Quirós. Quirós era un cura que hacía este tipo de libros sobre literatura boliviana. Hay varios. No, la literatura boliviana es muy, muy, muy linda, ¿no? Y como les digo, estas historias de las guerras son emotivas, dramáticas. Y hay una también que me ha encantado que habla de Stronger, ¿no? Que ha ido también, Claro. han ido a la guerra. La también... batalla de la Cañada de Strongest. Exacto, que también han ido y han participado. Tienes una interesante biblioteca strongista también, ¿no? Sí, eso también. Claro, es mi amigo el Osvaldo Calatayud, que es el que hace la biblioteca strongista. Entonces nos ha donado bastantes libros. ¿Cómo se llama? El español el Ricardo Bajo, que también es strongista, también ha escrito. Él también nos ha regalado algunos libros. Pero el que más me ha encantado es ese, el que se ve que van a la guerra, los del equipo, ¿no? Todo el equipo entonces, fue. Sí, todito el equipo. Todo el equipo fueron Es que me también sorprendió, jóvenes, claro. y entonces fueron a la guerra, muchos murieron, otros Se hizo murieron. una película incluso. Claro, Sí, es una película. exacto. Es interesante eso, ¿no? Sí, que me parece muy, muy bueno. Sí, hay muchas cosas para hablar de esto, ¿no? De historia, sí. De historia, pero la historia mezclada con la literatura también, ¿no? Entonces tenemos esto, Juan de la Rosa, ¿qué otra cosa podríamos hablar? Bueno, de la Guerra del Chaco hay un montón de literatura, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que mencionabas. Y básicamente ha creado, como te decía, una generación de escritores durante la Guerra del Chaco y posterior a la Guerra del Chaco, que luego ha sido un preámbulo a la Revolución del 52, ¿no? Esa generación justamente es la que... Óscar Cerruto, me estaba olvidando. Exacto, Cerca de Penumbras. es la que... Ya te acordaste, ¿no? Sí, Cuando hablamos sí. de la generación del 52, Algo de entonces... fuego también, ¿no? preparó básicamente, ¿no?, lo que es Ajá. el terreno a esta
nueva literatura, y de esa generación es que nacen obras muy interesantes, ¿no? Y luego estaba viendo también algo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, creo que estaba acá. Acá tengo. Ahí está. También, ¿no? Tema de... Es su única novela, Los creo. Deshabitados. Sí, el Marcelo Quiroga Santa Cruz con Los Deshabitados, y que ha sido premio, ¿no? Premio en Europa. Sí, William Faulkner. O en Estados Unidos. Estados Unidos, el premio William Faulkner, y es una novela que se considera también una de las novelas que abordaba la temática existencialista en esa época, ¿no? Que está muy de moda con Albert Camus o Albert Camus, Sí, sí. Albert Camus, creo que- Como quieran Albert decirlo. Camus, Camus. Kafka, ¿no? Y Sí. toda esa generación, y obviamente que eso era, ¿no? Lo novedoso de su Claro, de su están ya escritura, ¿no? buscando sentido a la vida, ¿no? Exactamente, De eso habla, y de se- diferentes personajes que me parece se ahonda, ¿no? interesante. En el pensamiento, Exacto. en las De diferentes reflexiones, personajes, exactamente, las entonces eso es lo que me ha abstracciones. gustado. Ese es uno de los libros que no he leído, por ejemplo. Que son Ay, los asignatura Deshabitados, pendiente. Eso también yo lo digo porque hay gente que se avergüenza. No hay que avergonzarse porque nadie puede leer todo. Ah, no, Exactamente. pero mira, hay tanto, o sea, tampoco. lees puedo Aunque es leer. mucho que, por ejemplo, nosotros Sí. no hemos leído, y la verdad quisiéramos leer. Sí, ¿no? Claro. Pero sí tengo la idea de que es lo comparan, ¿no? Con Camus. Exacto. Y hay otras novelas que son alucinantes, igual que he leído, que me ha encantado, de Jaime Sáenz, que me gusta igual ¿Cuál mucho es? Jaime Felipe Sáenz. Delgado. Felipe Delgado, que es una de las novelas que me encanta, porque ahí describe Bolivia, describe historia, describe amor, describe diferentes personajes que son netamente bolivianos, ¿no? A los aparapitas, a los brujos, las diferentes zonas, sus características, la historia de cada zona. Entonces me ha encantado a mí Felipe Delgado y cómo lo va mezclando con una relación de pareja, ¿no? Y él tenía un problema de alcohol, entonces va tratando de mediar ese dolor, ¿no? Ese amor, tratando de cambiar. Hay decepción, hay brujería, hay magia. Entonces, me ha encantado. Lo interesante de Sainz es justamente su, ¿cómo te podría decir? Su talento para la poesía, Ay, sí, obviamente, es igual alucinante. que luego obviamente lo mezcla mucho en su prosa. Ujú. Y creo que también hay una cierta discusión ahí si cuál prefieren más, al Jaime Sáenz poeta o al Jaime Sáenz Narrador. Ay, no, a mí me narrador, encanta narrador y digamos. poeta. Ambos rescato porque son muy buenos. Los dos. Y yo le encuentro a Jaime Sanz siempre esas cosas que yo le digo así, obviamente con mucho respeto, esas cosas de viejita que tiene, ¿no? Como vos dices, Sí, por sí. lo antiguo, Claro, es que le se gusta media lo eso. místico, Sí. el tema de los yatiris, Exacto, el se tema mueve de con los- tradición, con cultura, exactamente, con misticismo, que me ha encantado con el eso tema de también. los rituales. Sí, exacto, que rescata los rituales. Otra también que me encantaba, la Chascañao. Cómo describe una cultura, cómo describe a la mujer como seducción, como destrucción. Alucinante, porque había dos hombres que se enamoran de ella, que estaban fascinados de El su tema de belleza. Medinaceli, ¿no? Claro, Exacto. Medinaceli. Ajá. Pero volviendo a Sainz, ahorita que ya andas calado la lengua, Es que de hecho tiene muchas recuerdo, cosas. ¿no? Y no sé si lo han leído, hay otra novela que tiene Sainz que se Sí. llama Los papeles de Narciso Limacha. Ah, no, ese no si leí. no la leí. No, no la leí. Y no sé si es casualidad o algo, conversando con un amigo, me decía, para mí, yo también tuve luego esa sensación, luego que terminé de leer Felipe Delgado, porque Sí. a mí un poco se me ha hecho un tanto pesado, porque Ay, estamos no, me ha hablando encantado. de casi de 500 o 600 Sí, páginas, ¿no? así debe ser. Del libro, ¿no? Pero sí me encanta. Entonces, yo creo que te van, ¿no? Las lecturas te van enseñando, yo encuentro ciertos altibajos, ¿no? En esa novela, Ajá. que luego me he puesto a reflexionar y pensar, porque yo le había leído antes Los papeles de Narciso Limacha, Ya. y le he hecho una comparación, y me ha gustado más, yo te diré así, ¿no? Sí. En contra de los fanáticos de Sainz, más esa novela, ¿no? Los Ya. papeles de Narciso Limacha, porque la he encontrado con mayor, ¿qué te puedo decir? Ritmo en la forma en que narra, es consecuente con sus personajes y las situaciones que tú mencionas. Claro. También en Felipe Delgado, es como Sí, si sí, fuera sí. una anticipación, pero yo tengo entendido que es posterior al libro. Y narra la época que Sainz estaba en Alemania.
Sí. Entonces, Sainz incluso ha contado una vez que forma parte de las juventudes hitlerianas y todo eso. Wow. Ya. Y Ah, es un porque pequeño empieza detalle. el libro, sin hacer spoiler del asunto, Ya. empieza el libro al modo de la historia de Kafka, que dice igual, quien reciba estos papeles, que son los papeles de Narciso, que los queme inmediatamente, porque esta historia nunca debe saberse, ¿no? Es como para llamar la atención, ¿no? Entonces, empieza de esa forma el libro, ¿no? Entonces, y al final ese amigo rescata y incumple, ¿no? El deseo del fallecido. Y ahí se van mostrando los secretos, justamente, Narciso, obviamente, que lo hace interesante el libro. Y uno de los episodios, justamente, es el viaje que hace Sainz a Alemania, justamente vía marítima, ¿no? Entonces, todo ese viaje narra todas las experiencias que tiene allá. Entonces, por eso me parece un libro fascinante para mí, que le lleva ciertos decibeles, si quieres, a Felipe Delgado, pero ya es cuestión también un poco que creo también, claro, más allá ya de gustos también, claro, ¿no? Ya claro, estéticos y todo eso. Pero un gran escritor. Sainz acá creo que no lo pude ubicar. Felipe Delgado tenemos. Sí, Debe Felipe estar Delgado prestado ahorita tenemos. porque eso lo estaba buscando ahorita, pero tenemos Felipe Delgado y tenemos un libro de poemas que está en italiano y en español, que está ahí. A ver, lo voy a traer y podemos leerlo. Un poquito. A ver, poema. Ya digo mucho. Porque es un autor muy interesante. Sí, Me gusta a mí, y lo que Tommy menciona Sainz. Javier, creo que también ha sido uno de los más traducidos Sí, a idiomas exacto. extranjeros, ¿no? A nivel mundial. pues, lo conoce. Claro, el que Entonces, tengas un libro acá en Sí, italiano es claro. algo A mí me ha ido fabuloso. enganchando porque va describiendo diferentes zonas, diferentes descripciones, diferente cultura. Claro, es así de grueso el libro, pero si lo vas leyendo así de poquito en poquito es bien interesante porque te describe una zona, otra, el misticismo que tiene cada una, la brujería. Y eso es lo bueno Hay de varias Sainz, cosas ¿no? que me Que encantan. también aborda el tema de la ciudad, ¿no? Exacto, desde, la ciudad, desde su de imaginario, la digamos. urbe, sí. Porque incluso tiene otro libro que Sí. se llama Imágenes Paseñas. Ay, sí, que es igual. que es un libro de Muy bueno. fotografías, ¿no? Exacto, que también describe hay igual las zonas, los callejones, los personajes. los también. personajes que están también ahí, la parapita, diferentes personajes Claro, el que son aporte de únicamente Sainz bolivianos, es importante, ¿no? Ajá. Por el rescate de de la tradición de los paseña. personajes ¿no? paseños. Claro, y eso es muy valorado en todo Claro, sentido, ¿no? en ese sí, porque te describe, hay gente que no conoce, ¿no? A la chola paseña, describe a la parapita, a las brujas, O a las ciertos tradiciones. personajes y ciertas actividades y profesiones que han ido desapareciendo, ¿no? Exacto, mira, Ah, que hay varias sí. cosas que se han ido perdiendo, ¿no? Y tiene fotografías de los antiguos heladeros, de los fotógrafos, de cómo era antes. Los conventillos. Exacto. Que lo que hace había uno- interesante, ¿no? Sí, había Sí, hartas sí. cosas bien interesantes de los personajes paseños que se han ido perdiendo. Jaime Sainz vivía en lo que es ahora la casa del poeta, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. ha habido Creo que ahí vivía. una buena parte de su vida ahí Sí. Ahí en Miraflores. en Miraflores, etc. Pero también vivía por la zona norte también. Creo. Sí, pero contaban que era, claro, ahí se ha quedado más ahí en la memoria de todos la casa de Miraflores por las fiestas que hacía, dicen, ¿no? Claro. Las tertulias que tenía. Y todo ese aura que ha transmitido, ¿no? Claro. Con su, A mí lo con que me su encanta vida es- bohemia, ¿no? Lo que me encanta es saber rescatar tus personajes que ya no hay, digamos, ¿no? Que han quedado ahora en los libros, en la historia de sus libros de él. Y ha sido rescatado a Sainz en una película, no sé si la han visto, se llama Averno. Ay, sí, el haber. Sí. Hay un pequeño episodio, ¿no? Claro, En la que está ahí Jaime Sainz, Sí, ¿no? exacto, se le Que ve. lo retratan como era ahí con su tata Santiago. Claro. Ahí todo místico también lo han hecho. Claro, Para la porque tenía película, su- obviamente, sí. un tanto exagerado, pero es interesante lo que han hecho. Porque hay varios libros también bolivianos que se han vuelto película, ¿no? Que son interesantes, igual que están entre... Fragmentos, como ¿no? sí, entre los fragmentos, como igual el Cementerio de Elefantes que me ha encantado, igual de La Parapita creo que ha salido en teatro, entonces hay varias Claro, cosas había que el se van Mondaca que rescatando. hacía. Mondaga es Sí. quien es fanático, ¿no? Le han hecho lío también a él por sí. derechos de autor y cosas. ¿En Sí. serio? Sí, Ah, los no descendientes de Jaime Sainz. Y Mondaca es el que más, digamos, ha resaltado la figura de Claro, Sainz, de Jaime en todo Sainz. sentido, no ha dejado que en ningún momento se olviden de él. Sí.
Pero sí. ¿Y qué tal? ¿Ya lo encontraste? No, Yo he dicho, ya, yo más creía que era decir, ese ya. que estaba allá, pero es así en las bibliotecas, no, uno ahorita dice, todo es flop. Sí, yo he dicho, ya, ¿dónde está pero mi está libro? aquí. Pues, ya lo vamos a ubicar. Has encontrado otra cosa. Encontré otra cosa porque quería yo recitar un poema de Sáenz, pero bueno, tengo este librito Ya. que está en la No es de biblioteca, Sáenz. que no es de Tiene Sáenz, poesía. pero es bonito. Mira, es un libro de 1925, desde 100 años. Se llama 100 sonetos bolivianos, hecho por Medardo Chávez. O sea, es una antología, ¿no? Sí. Y precisamente homenaje al primer centenario de Bolivia. Claro, Entonces, una joya. Mira. Fuiste por cobre y volviste con Con oro, sí, porque mira, es una belleza. Tiene un montón de autores: Abel Alarcón, Adela Zamudio, Ay, qué Fabián Vaca Chávez, Qué René Calvo, Claudio Peñaranda, Gregorio Reynolds, Emilio Finot, Hugo Conor Narlach. Bueno, Tiene hartos. está Nataniel Torrico y Aguirre, no sé si Amable O'Connor, Juan Capriles. Juan Capriles, que es el colegio que está aquí, Sí, pues cerquita. Es honor, en honor. a En Juan honor a Capriles, Juan este Capriles. escritor, Guillermo Vizcarra, Julio Telles. Bueno, un montón. Entonces, a ver, ¿qué les parece si le damos uno así al azar? Son sonetos. ¿Saben lo que es un soneto? Es una forma de un poema, ¿no? Que Sí. tiene 4 Pero creo que es más estrofas. cortito, ¿no? Claro, son Sí, así. sí, cortitos. Siempre son 4 estrofas. 3, ¿no? Las primeras 2 de 4 versos y las últimas 2 de 3. Ah, Siempre tiene que, ese es el soneto. Y Ya. cada verso son 14 sílabas. Oh. De 14 Bien sílabas. estructurado, Sí, ¿no? sí. Tiene sus Claro. reglas, Todos ¿sabes? son Igual iguales. cualquiera escribe soneto. Ah, Claro. sí, porque mira, tiene Todos sus son reglas bien así. marcadas. Mira, Sí, tiene y es un cuatro, género muy sí. antiguo también, cultivar el soneto. Ay, a ver. Quien ha hecho resaltar un poco, ya nada que ver con Bolivia, por ejemplo, así Joaquín Sabina, cuando ha escrito sus 114 y volando, un grupo de sonetos. ¿Ah, sí? Claro, entonces ha Qué dicho, como y no está de moda los sonetos, yo escribo sonetos. Claro. Claro. A ver, pero a ver, veremos. A ver, de voy a qué se leer trata este un que soneto aquí y hemos mira, abierto aquí. de tantos años. Esto es de Juan Francisco Bedregal. A ver. Se llama En Carnaval. Oh. Carnaval. Un soneto carnavalesco. A ver, a ver, a ver. A ver, dice: a la niña que amé, sencilla y pura, reina de mi ilusión adolescente, que en la radiosa albura de su frente mostrábame el ideal de mi ventura. La hallé del carnaval en la locura, abrazando trémula y sonriente a una aún máscara de altivo continente en voluptuosos raptos de ternura. Al contemplarla quise enfurecido, sintiendo angustias de vehemente Otelo, que un plomo ardiente el corazón taladre, del que me arrebataba el bien querido, rasguéle el antifaz, cesó mi anhelo, porque el máscara aquel era su padre. Ay, Dios. Muy romántico, Oye, qué del Romántico y chistoso. Sí, Claro, exacto, es que es el una romántico, el descripción de humor. un día de carnavales, que estás ahí feliz bailando y Sí. tratas de conquistar a una chica. Y las sorpresas del y las carnaval. sorpresas del carnaval, exactamente. Muy bonitos son los sonetos, ¿no? Porque es todo Y una... tienen ese ritmo, ¿no? Ritmo, ¿no? Tiene que ver Pero es y la picaresco, rima, ¿no? interesante, También, me ha gustado. claro, tiene esto que ver es esa picaresco y muy A ver, gracioso. a la famosa Adela Zamudio. Ay, Adela Este se llama Fin de siglo. Avanza, humanidad, tu vasto imperio, explica la razón de tu optimismo, no te espanta en el borde del abismo de terribles problemas el misterio. Del dolor bajo el rudo cautiverio tienes como refugio el alcoholismo, sus tragedias te brindan el anarquismo, sus romances de amor el adulterio. Avanza, que si el mundo se desquicia en honor del derecho y la justicia, marchas a conquistar la paz armada. Y la ciencia, admirable y bendecida, te da, tras los tormentos de la vida, el horrible consuelo de la nada. Oh, interesante. Bien reflexivo, ¿no? Muy reflexivo, Social, social, político, revolucionario. claro. Sobre los problemas del avance de la ciencia y del fin de siglo, ¿no? Los, Desde Claro, los y derechos de la quedando mujer, atrás, porque igual se exacto. considera, ¿no? Un poco el tema de la Claro, discusión, Adela Claro. una de las primeras feministas bolivianas, ¿no? Exacto, una Entonces, historia muy difícil, ¿no? Para muy ella. buena, muy esa buena. época. Me gustó, ¿no? ¿Ven? Para esa época, imagínate. Uno se una puede mujer sorprender hablando. con cosas Sí, Sí. sí. muy
de alta calidad literaria. Sí, ¿no? Exacto. Los sonetos muy interesantes, mira que estoy conociendo, me ha gustado. Es Y lo pequeño, bonito, pero lo bonito del soneto es porque a veces uno se pone a escribir, voy a escribir un poema, ¿no? Y Sí. así empieza así, empieza un Claro, se verso, vuelve luego chiquito, otro, chiquito. y como que te puedes perder, porque no sabes Claro. entonces. En cambio, si tienes ya que el formato es este, tiene que tener 4. 2 estrofas, 4, 4, 3, Y 3, tantas palabras. como si fuera un equipo de fútbol, 4, 4, 3, 3, y ya te... Medinaceli tiene un artículo donde enseña a escribir sonetos. Ya. Oh. Él te enseña así paso a paso. ¿Ah, ¿Qué sí? significa esto? ¿Por qué la cantidad de De sílabas? El verso, cómo debe rimar. Ajá. No tenemos que tratar de ser vulgares al momento de hacer. Claro. Buscar la profundidad. Es una, Sí. Yo considero que una el arte es escuela de libre, literatura, libre, básicamente, libre. Medinaceli. Claro. No sé si ustedes tienen los libros, a ver, que reúnen justamente las obras, porque Medinaceli lo malo ha sido un poco, si quieres, el tema que ha sido disperso, no ha habido una continuidad, ¿no? En su obra, no es que él saca un libro como tal, ¿no? Ha ido escribiendo artículos, ¿no? Que han tratado de tener una cierta secuencia, si quieres, orden en lo que hacía, pero nunca los ha podido reunir él, ¿no? Han sido terceras personas que han reunido. Y una de esas es el guairalevismo, por ejemplo, que es una crítica al tema de los abogados y toda la cultura abogadil en Bolivia, pero no solamente eso, sino también el tema de la educación Claro. universitaria, colegial, y todos sus escritos están ahí. Y justamente dentro de eso también están escritos relacionados con literatura. Oh, Entonces qué bien. justamente habla sobre el tema de los sonetos, cómo debe estructurarse, y es realmente ilustrativo, ¿no? Y didáctico poder leerlo, ¿no? Es como, esto siempre dice, ¿no? Cuando hablamos de escritura creativa, es que para crear necesitas límites. Y eso que decía Nietzsche, el artista es el que baila encadenado. Es decir, para crear, para ser artista, no puedes ser tan libre. Tienes que tener una cadena, tienes que tener un límite, porque eso te permite crear. Porque claro, es como el fútbol. Dicen, ya, vamos a jugar fútbol con una pelota, pero no puedes tocar con las manos. Tienes que aprender a ser hábil con los pies. O sea, el Claro, límite te te da exige que desarrolles algo. Lo apolineo y lo dionisiaco es, ¿no? Lo que Claro. dice Nietzsche, ¿no? Sí, Cuando exacto. ser mesurado y dejarse en otros momentos llevar. Sí. Entonces, en el arte siempre es bonito, más bien, ponerse normas. Cuando vas a escribir una cosa, decir, no puedes escribir esto, pero tú mismo te tienes que poner un límite. Voy a escribir esos ejercicios que hacemos en escritura creativa. Hay que escribir un cuento, pero solo con la vocal E. Solo palabras que sean puro es. Elefante, nada. No, todo. Todo en E. Claro, todo en E. Por ejemplo, con A es más fácil, ¿no? Solo palabras con A. Hay Ah. muchas palabras que son solamente con A. Entonces tú te pones así esos límites, pero es para exigirte un poco. Claro, para jugar en eso. las dificultades te exigen, ¿no? Claro. Y porque si te das cuenta, todo juego tiene reglas. Claro. Porque si no, no es Pero yo juego. considero también que el arte tiene que ser libre. Claro, pero tú En tienes que, cierto margen, ¿no? pero Yo creo tienes que sí. tener la libertad para ponerte límites. Ah, eso también. Eso. Yo creo que. Porque, Esa es la paradoja. claro, esa es la paradoja. Que la vida misma. Claro. Exacto. Porque si eres libre, no sabes al final qué hacer. En cambio, si te pones y dices, voy a hacer esto de esta manera, y empiezas a trabajar en eso. Y eso es lo lindo, y eso es lo interesante. Claro, te da ¿no? bases, ¿no? Ajá. De generar tu libertad, pero ya con bases. Entonces, Claro. me parece interesante así, digamos. Entonces, verlo así, sí. claro, por eso es interesante esto, por ejemplo, los sonetos, estas formas bien determinadas de cosas. La poesía, ¿no? Ay, no, la poesía es una belleza. Es Me bellísima. encanta. Y de Hay lo- poesía oscura, Claro. que también es muy linda, que habla de lo grotesco, de lo social, de la política, de varias cosas. ¿Cuál? El grotesco, la grotesca, la poesía oscura o grotesca. Es También. interesante. La biblioteca del Bicentenario ha sacado, ¿no? Una selección, justamente, Ay, qué genial. de lo grotesco, Sí, de la social. literatura Ah. boliviana, etc. Entonces, ha reunido una serie de escritos justamente que abordan ese tema, ¿no? Ay, pero que es igual, pues que da profundidad, que da respuestas, que da reflexión. Eso es lo que me encanta, porque te hace ver una sociedad caótica, Claro, que claro. adora, ahí lo ven el dinero como algo tonto que la gente persigue, o sea, varias cosas que a nivel social te han hecho creer que son importantes, pero en esas poesías se ve que no. Entonces ve el grotesco y el caos del ser humano por estupideces, no sé, que me parece muy interesante. Tienes esto también. Exactamente, ¿no? Es el libro que mencionábamos, o sea, de la biblioteca strongista. Ah, ya Son está. una colección de cuentos sobre el Strongest, ¿no? Sí. Sí. De varios autores. Esta es la primera que ha salido en reunión
cuentos, creo, ¿no? Ajá. Justamente compilador. Del Bolívar vamos a sacar igual. Ya. Hay un clásico nacional. Ahí también hay un clásico. Hay un clásico literario también, un libro de bolivaristas y extranjeros. Genial. Pero creo que el Stronger es el que más Creo que sí, ¿no? ha Es el que escrito más más, plasma ¿no? Tiene cosas. más libros. Sí, se han dedicado más a la literatura. Muchos stronguistas se han dedicado bastante. He visto también otro libro sobre los locos por el tigre de Sucre. He visto un libro Sí, también, sí, está muy un bonito. chico de Sucre que La escribe. historia de dónde nace, ¿no? Esa historia, cómo en Sucre se ha generado ahí En la barra de el Destrucción. amor Claro, por el tigre. Por el tigre que está tan lejos de su y nación. y creo que son unas de las barras más consecuentes y aguerridas, creo, del país. Oh, qué interesante. Mira que tan lejos se ha formado su grupo de fans. Sí, sí. Bueno, eso, ¿no? chicos, Sí. Ups, creo que ya estamos llegando al final de la transmisión Sí. de TikTok y al final del programa de radio. Y para finalizar, recordarles, ¿no? Dos cosas. Uno, que el domingo estamos en la Feria del Prado, a la altura del Alexander Coffee o del Pollo Copacabana, en nuestro puesto ahí. Vengan a prestarse libros. Estamos abiertos aquí en Villa Dolores, martes, viernes, sábado y domingo. Esta semana el domingo va a estar cerrado, precisamente porque vamos a estar en el Prado, por si acaso. Y nada más, vengan, préstense libros, devuelvan los libros. Y bueno, acuérdense que este 6 de septiembre, prepárense para este 6 de septiembre, sábado 6 a las 2 de la tarde, vamos a estar con el casting, ¿no? O sea, para que vengan a cantar sus canciones. Solamente es el casting, ¿no? Para ver quién va a quedar para el posterior concierto que vamos a realizar aquí en la biblioteca. Así que todos los que quieren hacer canciones, toquen guitarra, toquen algún instrumento o canten, pero con composiciones originales, pues bienvenidos. Bienvenidos. Y mira que teníamos que hablar de tantos libros, nos ha quedado pequeñito el espacio que hemos tenido y eso Sí. que hemos hablado casi una hora y mira, no hemos podido tocar muchos temas y como dice mi compañero, están totalmente todos invitados a que vengan al domingo al Prado a prestarse libros y también al evento que queremos hacer, vamos a ir haciendo el casting para seleccionar a los mejores grupos, pueden ser grupos, ¿no? Pueden ser grupos grupos, también. dúos, tríos, Por- entonces que puedan venir. Ujú. Tan cordialmente invitados para el 6 de septiembre y este domingo que creo que es 1 de septiembre o 30. 31 de agosto. 31 de agosto. Les esperamos en la Feria Dominical del Prado. Sí. Y bueno, nada más. Chao Freddy, muchas gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes, querido Javier. Siempre es un gusto hablar de libros. Exacto, y de mira que nos ha literatura. quedado cortito, ¿no? Exactamente, quizás pensar una parte 2. Yo creo que sí, Sí, parte para 2. poder conversar y no, pues aprovechar también, sí, invitarles a toda la gente que pase por la biblioteca. Sí, Como han variedad. visto, hay una variedad de libros, no solamente bolivianos, sino también de autores extranjeros y nada, estar siempre pendientes de lo que hace la biblioteca en sus redes sociales. Y agradecido nuevamente contigo, Javier, contigo, Javi, y nos vemos hasta la próxima. Chao, Hasta la chao. próxima. Bueno, Chao. chao, chao. Gracias.